usted, nadie, entonces no te metas en la vida de los demás.
Buenas noches. Bueno, Voy a darle unos minutitos a los compañeros e iniciamos. Te puedes mantener ahí.
Bueno, Brian, vamos a iniciar, ¿verdad? Porque ya son las 8:13. Entonces, si vos te conectaste nada más, pues con vos se da la clase. Vamos a repasar em, el tema de falacias que lo vimos la semana anterior, ¿te recuerdas? Efectivamente. Ajá. Vos fuiste el que me diste el documento, ¿verdad? Este. ¿Fuiste vos o fue otro compañero? Brian. Sí, profe, yo leí el documento. Ah, bueno, entonces vamos a repasar un poquito este. Profe, cualquier cosa, no se ha metido el documento o es que yo no lo veo. Ah, ok, sí, ya estoy metida, pero entonces es que vos no lo ves. Siempre, a veces se le comparte, se me comparte a mí, pero a ustedes no, no sé, es como algo de la aplicación. Bueno, vamos a ir viendo un poquito estas, ¿verdad? Que el documento, vos mismo me dijiste que era como más entendible, ¿verdad? Me dijiste. Efectivamente. Bueno, yo imagino que ya te vas a conectar solamente vos, ¿verdad? Porque ya es tarde. Entonces, vamos a trabajar vos y yo y ya. Dice, las falacias son argumentos incorrectos y engañosos. Ya eso nosotros lo sabíamos, ¿verdad? Que falacias es como hacer creer a alguien una verdad, pero en realidad no lo es. A veces es como por una conveniencia. Algunas falacias se cometen con la intención de persuadir o manipular a los demás. Otras se cometen sin intención debido al descuido del hablante. También eso pasa, ¿verdad? Que a veces hablamos mal, formulamos mal el enunciado y se convierte en una falacia, ¿verdad? Por ejemplo, hay una falacia, em, eh, eh, una falacia muy eh, incorrecta, por decirlo así. eh, no recuerdo cómo es, los muñecos de palo, por ejemplo, y queremos decir otra cosa muy diferente. Por aquí hay un ejemplo de eso. Pueden ser muy sutiles y persuasivas y cuesta detectarlas muchas veces. Razonamientos deductivos inválidos, pero que tienen una estructura lógica tal los hace parecer correctos. Se producen en textos escritos en lenguajes artificiales, es decir, lenguajes construidos según reglas precisas, que procuran excluir la ambigüedad y la vaguedad. Falacias no formales. Falacias de ambigüedad, conocidas también como falacias de claridad, aparecen en razonamientos cuya formación contiene palabras o frases ambiguas, con significados que oscilan y cambian de manera más o menos sutil en el curso de la exposición del argumento. La eh, falacia de contingencia independiente del lenguaje. Las características, eh, la característica común a todos los razonamientos que cometen falacias de antigencia es que sus premisas carecen de a- atingencia lógica con respecto a sus conclusiones. Entonces, falacias de ambigüedad. Entonces, estos tipos de falacias tenemos de equivoco, de anfibología, de énfasis, de composición y de distribución. La de equivoco dice que eso, el razonamiento que busca probar o justificar determinada afirmación, asumiendo que uno o más términos del razonamiento tiene un solo significado, cuando de hecho en el mismo razonamiento tiene más de uno. El fin,
el fin de una cosa es la perfección. La muerte es el fin de la vida, por lo tanto la muerte es la perfección de la vida. Entonces, este razonamiento tiene más de un término de razonamiento, eh, dice que el razonamiento que busca probar o justificar determinada afirmación, asumiendo que uno o más términos del razonamiento tienen un solo significado, cuando de hecho tienen más de uno, ¿verdad? Y esto es lo que pasa en el ejemplo, ¿verdad? El fin de una cosa es la perfección, la muerte es el fin de la vida, por lo tanto la muerte es la perfección de la vida. La anfibología es el razonamiento que busca justificar determinada afirmación asumiendo que uno o más premisas, cuya estructura las hace ambiguas, tienen determinado significado, el cual no es el significado avalado por el contexto que se emite. La ambigüedad en ellas se deriva del orden de los términos o palabras en la oración y suele eliminarse con solo cambiar el orden de la palabra. Entonces, esta era la que le decía. Se vende vestido para novia de segunda mano. Entonces ahí es como, la novia es de segunda mano. Eso es como por falta de, ¿cómo le digo? De cuidado a la hora de formular, ¿verdad? Eh, Rosalena compró uno, por lo tanto, ella es una novia de segunda mano, ¿verdad? No es esa la idea, ¿verdad? Lo que es de segunda mano es el vestido, pero a la hora de formularse mal, eh, parece que es la novia, ¿verdad? De énfasis. Consiste en recalcar un parte de proposición o de un conjunto de proposiciones con el fin de inducir a una conclusión errónea. Qué bonito se ve hoy. Cuando se lee sin ningún énfasis indebido, es ciertamente una alabanza, pero si se lee con otro énfasis, parece incluir la implicación de otros días que no han estado tan bonitos, ¿verdad? Depende como el énfasis que yo le quiera dar a ese enunciado. Hoy usted está feliz. De la misma forma, si se lee sin énfasis, afirma que la persona está feliz. Si se lee con el énfasis incorrecto, parece incluir la premisa de un razonamiento donde la inclusión es los demás días no está feliz. Decomposición. Razonamiento que busca justificar o probar que un todo tiene determinada propiedad sobre la base de las partes del todo también lo posee. Dado que todas las partes de una máquina son livianas de peso, la máquina como todo es liviano, ¿verdad? No necesariamente. Si hay partes livianas como tornillitos, y puede ser que haya una parte muy pesada y haga toda la máquina pesada, ¿verdad? De distribución, razonamiento que busca justificar o probar que las partes de un todo tienen determinada propiedad sobre la base, que el todo también posee. Se forma como premisa que una máquina es pesada, complicado y costoso. Se concluye que cualquier parte de la máquina también es pesada, complicada o costosa. Igual que la anterior, no necesariamente, ¿verdad? Em, si la máquina es pesada, pues resulta que hayan partes que quizás no lo sean tanto. Yo sé que si es pesada va a haber partes que sí, pero no necesariamente, ¿verdad? Todo tiene el mismo peso, cada parte no tiene el mismo peso.
Ok, entonces ya habíamos comentado, ¿verdad? Que la falacia de distribución no necesariamente si toda la máquina es pesada, pues todas sus partes son pesadas, ¿verdad? Ok, brinde un ejemplo de falacia de ambigüedad. ¿Qué crees que puede ser una falacia de ambigüedad, Brian? Y Jason, algo que se te ocurra. Recordá que de ambigüedad puede ser de equivoco, de anfibología, de énfasis, de composición, de distribución. La verdad es que no soy muy creativo, profe. No se te ocurre. Y es que No, no es tan fácil, ¿verdad? A veces uno fácilmente dice falacias, pero ya a la hora de decir, bueno, voy a decir una de equivoco, no sé, ¿verdad? ¿Cómo decirla? Ujú. O de anfibiología o de énfasis. Qué bonita está la clase hoy, por ejemplo, de énfasis. Bueno, ¿qué pasó? Que los demás días no han sido tan bonitos, ¿verdad? Entonces, ok. Falacias de atingencia. Las de atingencia son personales ofensivas, circunstancial, etucote, no, yo no puedo pronunciar eso, apelación o llamado a la misericordia. Ok, personal o ofensiva, el argumento que busca, dime, Brian. profe, se me ocurrió una de énfasis. Ajá, Como que yo diga que usted como profesora es muy buena, entonces usted va y me dice, entonces las otras profesoras han sido no son horribles. tan buenas, ajá, exactamente, ajá. Es lo que se me ocurrió. Exacto, ajá, al hacer énfasis en algo así, una afirmación así, bueno, entonces las otras no han sido tan buenas, entonces, o las otras clases no han sido tan buenas, o los otros cursos, o este curso es muy bueno, entonces, ¿qué pasó con los demás, verdad? Exacto, es correcto. Y así podemos hacer muchas, a veces sin darnos cuenta, a veces definitivamente sin darnos cuenta podemos tener muchas falacias. Sin embargo, es muy dado, ¿verdad? Que hagamos argumentos incorrectos que parecen que están correctos, pero que no, ¿verdad? Por ejemplo, cuando te dicen, em, podés, si usted no tiene hijos, no tiene por qué opinar sobre la educación de los hijos. Eso es una falacia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que usted no tenga hijos no quiere decir que no puedas opinar acerca no tengas una opinión acerca de la educación de los estudiantes, perdón, de los hijos, ¿verdad? Entonces, eso también es una falacia. El argumento que busca que se admite el rechazo o determinada opinión atacando a quien la sostiene o defiende aludiendo a características propias de la persona. Esta es personal ofensiva. Mi vecina de enfrente dice que mañana no habrá electricidad en el barrio por trabajos de mantenimiento, pero según mi vecina, que al lado mi vecino de enfrente es alcohólica, por lo tanto no es verdad que mañana no habrá electricidad en el barrio. O sea, por la condición de la vecina no se le cree y no necesariamente, o sea, el hecho que una persona tenga un vicio no quiere decir que sea mala persona o que mienta o que no tenga em, eh, la suficiente inteligencia como para dar un mensaje de estos, ¿verdad? Circunstancial. Recuerden que la circunstancial, como su misma palabra la dice, es la circunstancia en que se encuentra. El argumento que busca se admite el rechazo de determinada opinión atacando a quien la sostiene o defiende, aludiendo a las circunstancias en que se encuentra esa persona. Es lógico que va a estar en desacuerdo con que se elimine la participación de los alumnos en el directorio del colegio, si es un alumno. O sea, por tener la circunstancia de ser un alumno, no se quiere que participe. ¿Por qué? No es, eso es algo incorrecto, ¿verdad? No porque por tener, no sé, por estar, no sé, en una categoría de trabajo la más baja, no va a participar, por ejemplo, en una reunión de,
de personal de fin de año, la persona que, la miscelánea. O sea, no tiene por qué, porque es la circunstancia en que ella está en ese momento, se le va a discriminar. Por ejemplo, bueno, esto mismo yo les contaba a los estudiantes ayer, a otro grupo, que yo tengo un estudiante que a principio de año eh, tenía muchas conductas sexosas desde cuarto grado, chiquitito, un chiquito pequeñito, eh, sexosas, palabras, gestos, muchas cosas que hasta inclusive hacían pensar que él había sido abusado, ¿verdad? Cuando pasa una situación así, el deber de la docente y del centro educativo es abrir un protocolo en conjunto con el PANI, porque uno no se puede, aunque los papás digan no a pie junto, eh, yo no sé, no sé, ¿verdad? A veces es por encubrir a alguna persona, además. El asunto es que se abre el protocolo con el PANI, se manda una referencia al EVAIS, el EVAIS empieza a, a indagar, le dan diferentes citas con diferentes especialistas, trabajo social, psicólogo y demás. El PANI también empieza a intervenir, a hacer visitas, a hacer entrevistas, ¿verdad? Bueno, toda una estructura de trabajo. El asunto es que el chiquito no había sido abusado aparentemente, lo que estaba haciendo era viendo pornografía. La mamá se descuidó, el chiquito empezó a ver pornografía, entonces él todo lo relacionaba con lo que él estaba viendo, con doble sentido y demás. Entonces se le empezó a ayudar en la escuela, el chiquito hasta se medicó para poder porque además de eso tenía otras condiciones. Em, entonces, el chiquito ya estaba etiquetado hasta en su mismo grupo, tanto de estudiantes como de papás, ¿verdad? Entonces ya se dice, fulanito no, porque fulanito siempre dice muchas cosas feas y se porta mal y no, ¿verdad? Él no puede hacer participación como de dirigir un acto cívico, no puede hacer participación de llevar el motivo de un acto cívico que digamos, y el chiquito quería, entonces lo pusimos. ¿Verdad? La mamá, ella grande, ¿verdad? Porque el orgullo siempre era llamada para dar quejas. Este, esta vez se le llamó para que viera a su hijo dirigiendo un auto cívico y ella no cabía en la escuelita, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una falacia circunstancial, porque el niño se portaba mal, porque el niño había tenido algunas situaciones de negligencia de los papás que había repercutido en su conducta, se le estaba marginando por sus circunstancias. Entonces, ¿qué hicimos? Tratar de eliminar eso, de mejorar al chiquito, de motivarlo y también se está trabajando inclusive con la familia. Entonces, vean ahí un vivo ejemplo de una falacia circunstancial, porque inclusive estaba siendo señalado hasta por los papás, porque los otros niños llegaban a decir, es que fulanito dice tal y tal cosa, es que fulanito, es que le mandaron recado a fulanito, es que fulanito no termina trabajos, ¿verdad? Ya era etiquetado totalmente. Y no, todo mundo tiene derecho a las oportunidades. Bueno, esta falacia, el etucuque, consiste en argumentar en una crítica, se aplica también a quien la propone y que por ende habría que rechazarla. Tomás Jefferson decía que la esclavitud estaba mal. Sin embargo, él mismo tenía esclavos, por lo tanto, se deduce que su afirmación es errónea y la esclavitud debe de estar bien. Entonces, como él lo decía, pero él tenía esclavos. Entonces, ¿qué pesaba más? ¿Lo que él decía o sus hechos? Estaba pesando más sus hechos. Porque él lo dice, pero lo está haciendo, entonces debe ser que está bien. Apelación a la llamada de misericordia. Las personas que arguye no demuestra su punto de vista, sino que se limita a suplicar compasión hacia las personas. Cuando yo pido compasión,
no me despida, deme otra oportunidad. Eso es una apelación a la misericordia. Eh, Voy a tratar de mejorar en mi trabajo, voy a dar la talla. Eh, Cuando, por ejemplo, no se envió una tarea y el tiempo límite era mañana a las 12 de la noche y resulta que no la hizo. Entonces vienen y dicen, se me fue el internet, se me fue la computadora, se me fue la luz, todo se les va, ¿verdad? Entonces, deme tiempo, deme chance, yo se la envío hoy. Esa es una apelación a la misericordia. Y le dice un funcionario a su jefe, jefe, me merezco un aumento de sueldo. Apenas puedo alimentar a los niños con lo que usted me paga. Y nuestro niño más pequeño necesita una operación urgente para poder caminar sin muletas. Entonces ahí está apelando a la misericordia, ¿verdad? De subirle el salario. Ok. Falacias de contingencia. Falacia de llamada al pueblo o a la apelación multitud, apelación a la autoridad, falacia de ignorancia, petición de principio, circularidad, causa falsa, falacia genética de conclusión inadvigente, falacia de pregunta múltiple, apelación a la fuerza, generación apresurada, falacia de llamado al pueblo. Esta es una categoría amplia, consiste en despertar las pasiones de la multitud para que acepte el punto de vista cuyo expositor no se molesta en defender las razones o para lo que utilice falsedades y mentiras. Se emplea en la publicidad televisiva, en las plazas públicas, con conciertos y otros. Ok. El político que hace su campaña electoral argumentó que él debe recibir nuestros votos porque todo el mundo vota por él. Entonces, eso es un todo, ¿verdad? Em, Falacia llamada al pueblo, ¿verdad? Cuando el pueblo es el que habla. Falacia de autoridad. Argumento que busca se acepta determinada opinión en un tema sobre la base de que una persona de gran prestigio o fama, lo cual carece autoridad en el tema, sostiene la misma opinión. Hay que estar de acuerdo con las políticas del Estado de Israel hacia los palestinos, porque Slim, el científico más famoso del siglo XX, apoyó la creación de estados de Israel. Como un político muy famoso apoyó determinada idea, entonces quiere decir que es cierto, no necesariamente. Falacia de ignorancia.
Bueno, chicos, falacia de ignorancia. Razonamiento en el cual se argumenta que algo es verdadero o falso, o que se da por probado porque no se ha probado lo contrario. Javier afirma que Amanda fue quien rompió la silla del profesor. Como Amanda no tiene pruebas acerca de su inocencia, entonces Amanda es culpable. No necesariamente. Yo no puedo tener pruebas, pero sin embargo yo puedo decir soy inocente, o sea, yo no hice determinada cosa, ¿verdad? A veces no existen pruebas y como no existen pruebas, lo culpan a uno. Petición de principio de o circularidad. El intento de demostrar cierta afirmación a partir de premisas que presuponen la verdad de esa afirmación como condición suficiente. Descartes afirma, Dios existe porque tenemos la idea de un ser perfecto. Por otra parte afirma, tenemos la idea de un ser perfecto porque Dios existe. Causa falsa. Se evidencia cuando a un evento se le atribuye una única causa, no el conjunto de causas que pueden estar presentes simultáneamente cuando se da el efecto. De allí la tendencia a simplificar cuando en realidad la situación puede ser mucho más compleja. El cáncer de pulmón se presenta frecuentemente en personas que fuman. En consecuencia, fumar da cáncer de pulmón, o sea, no necesariamente solamente la persona que fuma. Hay muchas causas por el cual se puede presentar un cáncer, no solamente una. Y de hecho, muchas personas pueden tener esta situación, esta enfermedad, sin fumar, ¿verdad? Falacia genérica de conclusión. En este tipo de falacias, las premisas que se aducen para la conclusión no llevan nada que ver con ella. También se puede llamar falacia de irrelevancia. Las premisas son irrelevantes para la conclusión. Es un congreso, se discute una propuesta para dictar una legislación sobre la vivienda. Se levanta un legislador para hablar en favor de la ley y argumentar